Hoy, como les dije recién, vamos a estar focalizando. La clase pasada llegamos hasta lo que era el costeo por absorción, clasificación y un poco viendo el proceso completo. Hoy vamos a estar trabajando con los elementos de costo, ¿sí? Acá, nada, una definición de costo simple, ¿no? Podemos definir, no sé, de distintas formas qué es un costo, ¿sí? Que normalmente es el esfuerzo económico para cumplir un objetivo, ¿sí? En realidad, el objetivo en cualquier industria productiva es llegar a el producto terminado, es poder costear o llegar al valor del costo del producto terminado, ¿sí? ¿Cómo formamos ese valor de costo de producción? Lo vamos a estar formando con la sumatoria de todos los elementos de costo. ¿Cuáles son los elementos de costo? Los insumos, las materias primas, los materiales, los envases consumidos en el periodo que estoy costeando. Recuerden que siempre el periodo es un mes, ¿sí? En costos, la medición es por mes. Y a eso vamos a estar sumando todo lo que es la mano de obra. La mano de obra puede ser tanto directa como indirecta. Recuerden que el concepto de directo está vinculado con el producto, no con el proceso productivo. Si es directo a un producto, el impacto 100% dentro de ese producto. Si es indirecto a un producto, yo voy a tener que utilizar alguna base de distribución para poder asignar ese costo a más de un producto. Y después tendríamos lo que es la carga fabril y los costos indirectos de fabricación. Obviamente son todos indirectos, ¿sí? Y en todos los casos voy a tener que utilizar alguna base de distribución para poder impactar en cada uno de los productos. Siempre se va a aplicar el criterio de vengado, ¿sí? En todos los casos vamos a aplicar siempre el criterio de vengado, que es cuando impacta el costo, en el momento en que impacta el costo, sin importar el momento de la erogación de económica o el pago, ya sea anterior o posterior. Lo que interesa es cuándo se genera el costo y el momento del impacto. Y después tener en cuenta que cuando estemos trabajando con insumos, cuando estamos trabajando con la transformación de esos insumos, cuando estamos definiendo el producto terminado, siempre estamos hablando de bienes de cambio, ¿sí? Bien de cambio en materia prima, bien de cambio en materiales, bien de cambio en bases, bien de cambio producción en proceso, bien de cambio productos terminados. Siempre que tengamos un bien de cambio, va a haber un almacén, ¿sí? En todos los insumos salen del almacén para consumirse en el proceso productivo. Una vez que yo transformo todos los elementos del proceso productivo, van al almacén de productos terminados. Siempre que tengo un almacén o varios almacenes y tengo un bien de cambio, eso tiene que ser inventariado, ¿sí? Y recuerden que hay distintas formas o distintas alternativas de almacenes. Yo te puedo tener almacenes centralizados, descentralizados. Eso va a depender del tipo de industria y cómo las características que define cada empresa. No es que si una empresa tiene todo centralizado, está optimizando los almacenes y que descentralizado está mal o a la inversa. Eso va a depender de las particularidades de cada industria y de cada empresa, ¿sí? Lógicamente la empresa siempre va a tender a optimizar los costos y a buscar el mejor modo de utilizar sus almacenes. Chicos, interrumpan cualquier duda que tengan. En la medida que vamos viendo la clase, interrumpan, por favor. Dentro de los elementos de costos, cuando hablamos a veces de materia prima, estamos hablando del insumo genérico, ¿no? O fundamental. Nosotros vamos a tener materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Si ustedes van a bibliografía americana, en realidad habla de GIF, gasto indirecto de fabricación. En todo lo que es bibliografía argentina, van a encontrar carga fabril o costo indirecto de fabricación. Los tres es lo mismo, ¿sí? Algunos ejemplos de materiales, materias primas, serían todos los insumos,
¿sí? Y materiales barniz, pegamentos, remaches, clavos, lubricantes, lija. La mano de obra puede ser directa o indirecta. Ahora vamos a trabajar o a definir más específicamente la mano de obra y estamos hablando de todo lo vinculado al proceso productivo. Esto quiere decir que ahí va a estar los operarios, el supervisor, los inspectores de planta, capataces, el propio gerente de producción, las áreas de mantenimiento, digamos, toda la mano de obra que está directamente vinculada al proceso productivo y algunos costos indirectos de fabricación, alquileres, seguros, amortización, mantenimiento, reparaciones, todo lo que hace a impuestos, ¿sí? O servicios públicos, más que nada cuando el bien es propio. Recuerden que la amortización, que va a ser un costo indirecto, estamos hablando de la amortización de los bienes que están dentro del proceso productivo, porque yo los mismos conceptos los puedo tener como costo y como gastos, tal como hablamos la clase pasada, ¿sí? Yo la amortización de las maquinarias, en definitiva, va a ser un costo, y esa amortización de maquinaria, en principio, va a ser un costo indirecto y va a ser un costo fijo y no erogable. Recuerden que la amortización era uno de los conceptos no erogables o extinguidos, pues justamente no va a haber un desembolso de fondos. Si estamos hablando de la amortización de un rodado, que es un bien de uso, en realidad el mismo concepto de amortización no va a ser un costo indirecto de fabricación, sino al ser de un rodado de un representante comercial, supongamos, en definitiva eso sería un gasto comercial. Si es una amortización de un rodado que es un vehículo que se utiliza para trasladar internamente insumos dentro de la planta, supongamos que tengo almacenes descentralizados, entonces ese sí sería una amortización de un rodado que está incorporado al proceso productivo. Depende de dónde ocurre el hecho. Si el hecho ocurre dentro de la planta, dentro del proceso de fabricación, va a ser un costo. Si el hecho ocurre posterior o afecta a áreas de estructura, administrativas, financieras, comerciales, en definitiva se va a considerar como un gasto. Materia prima. ¿Qué me pueden decir de la materia prima? ¿Alguien puede aportar algo, chicos? Silencio. Profe, quizás como usted dijo, todo lo que sería insumo para el proceso productivo del producto, ¿no? Exacto. Chicos, es importante y la verdad que yo tomo en cuenta las participaciones en clase, ¿eh? Y el interés. Traten de hacerlo interactivo, si no esto es muy aburrido, más toda esta parte que no es práctica y interactúen y pregunten y consulten, ¿eh? Si no, yo puedo estar hablando 3 horas corrido, pero la verdad que es eh, muy, muy denso para ustedes después para repasar y nada, hagámoslo interactivo y participen, sí, lo más posible. ¿Estamos? Gracias, Jacqueline, creo que eras, ¿no? Sí, profe, yo hasta hace poquito estaba trabajando en una empresa que producía todo lo que es caños de desagüe, que es polipropileno y polietileno, entonces por ahí me guío un poquito que los insumos eran la materia prima directamente las bolitas de plástico, ¿no? La bolita de plástico Entonces, que te las vendía Petroquén o Petrocuyo. Petrocuyo. Petrocuyo, exacto. Bueno, claro, porque ahora Petrocuyo compró todo Petroquén. Ahora es monopolio Petrocuyo. Antes había dos oferentes de polipropileno. En una época había tres en el país, quedaron dos. Y Petrocuyo compró Petroquén, así que quedó único oferente. Y o sea, esto hace 4 semanas dejé de trabajar ahí y ahora entré hace la semana pasada en una empresa que importa productos de grupos electrógenos
y que utiliza mucho como proveedora YPF. Y sí, posiblemente, posiblemente. Bueno, avanzamos. Elemento, materia prima. La materia prima, en realidad, tengan en cuenta que es el elemento fundamental del proceso productivo, ¿sí? Yo cuando inicio cualquier proceso productivo se va a iniciar con la incorporación de una transformación de materias primas. Cuando pensemos en un proceso productivo, chicos, para que ustedes se lo imaginen, piensen en algo simple, ¿eh? Una fábrica de pastas. ¿Sí? Si alguna vez fueron a comprar pastas de alguna fábrica y ven que en la parte de atrás está la gente en el proceso de productivo de ravioles, canelones, al armado de la caja y demás, puede ser eso un proceso productivo simple como pensar en una industria metalúrgica, automotriz, siderurgia o lo que fuere, ¿sí? Pero piensen en algo que conozcan, ¿sí? Textil, lo que fuere, piensen en un proceso simple y en cualquier proceso se inicia con la incorporación de un insumo a el proceso productivo. Puede ser una línea de producción o una línea de producción que es manual, ¿no? Porque hay algunos procesos que son más artesanales, pero siempre se incorpora uno o varios insumos. Todo producto, si ustedes tienen ahí algún producto cerca y si es de consumo masivo, van a encontrar que en el descriptivo, porque es una obligación, en el descriptivo del producto están absolutamente todos los componentes de ese producto. Bueno, si lo ven, van a encontrar que cualquier producto, hasta el más simple, puedo pensar como un producto más simple, no sé, un agua mineral, ¿sí? Van a encontrar que tiene más de un insumo ese producto. La materia prima es directa, ¿sí? Está directamente vinculada siempre con el producto y es variable. En la medida en que yo tengo mayor nivel de producción, voy a requerir más cantidad de materia prima. La materia prima es normalmente adquirida a un tercero. ¿Puede ocurrir que no se adquiera un tercero? Sí, en las empresas que son integradas, ¿sí? Les voy a dar dos ejemplos para que lo vean, no es lo habitual. Lo habitual, el 99% de las empresas, las materias primas se adquieren a un tercero. En las empresas integradas, en realidad, parte de la materia prima o la materia prima principal la toma la misma empresa, pero no necesariamente es la única materia prima. Seguramente hay otras que adquiere un tercero. Vamos a pensar una empresa integrada YPF, ¿sí? YPF, la materia prima, es el fundamental, es el petróleo. Lo toma, obviamente, toda materia, toda empresa que es integrada y tiene una materia prima que es propia, se obtiene del suelo. ¿Sí? Nada surge mágicamente. Entonces, un ejemplo es una industria petrolera que está integrada y tiene el yacimiento donde produce el petróleo, que es la materia prima principal, pero después tiene otras materias primas. Imaginemos algo simple, la fabricación de un lubricante y el envase de lubricante se adquirió un tercero, ¿sí? Para ir a un elemento. Y obviamente hay un montón de aditivos que los producen, digamos, tener muy pocos proveedores a nivel mundial incluso, con lo cual esos aditivos se adquieren un tercero y así algunos productos químicos y demás. O sea, siempre va a haber algún insumo. El principal lo toma de una empresa. Otro ejemplo, no sé, Celusal, Saldos Anclas. En realidad, Saldos Anclas, el insumo fundamental, que es la sal, lo producen sus propias salinas, ¿sí? Saldos Anclas tiene la salina en San Luis, la principal. Celusal la tiene en Tucumán, ¿sí? Entonces, esa empresa está integrada. Después hay otros elementos que incorporan al producto que obviamente también son insumos adquiridos de un tercero. Vamos a suponer McCain, eh, la productora de papas congeladas, ¿sí? Imaginemos, no ocurre. Imaginemos que McCain fuera el dueño de todos los campos que se cosecha la papa. No ocurre, ¿eh?
se compra todo a un tercero, pero imaginemos que fuera el dueño de todos los campos. Entonces, de la propia cosecha, saca el producto de la tierra, ¿sí? Y en realidad la papa es el insumo principal, pero si ustedes van y toman un paquete de McCain de papas congeladas y empiezan a ver el descriptivo, van a ver que aparte de la papa hay otros insumos, otros ingredientes que también se incorporan dentro de ese proceso. Esto para dar la excepción. Lo normal es que se adquiere a un tercero, ¿sí? La mayoría de las empresas, los insumos los adquiere un tercero. ¿Cómo se adquieren a un tercero? A través de un proceso de compras, ¿sí? Ya vamos a ver en un instante cómo sería un proceso de compras óptimo. Las materias primas, a su vez, son bienes de cambio hasta tanto no lo consuma. En el momento en que yo consumo esa materia prima, se convierte en una producción en proceso, en una transformación hacia un producto terminado. Esa materia prima, mientras está en el almacén, si bien no es el objetivo de la empresa la podría comercializar en el mismo estado en que la ha adquirido, ¿sí? Tiene un valor económico y podría ser comercializable. Como se encuentra en un almacén, esa materia prima, a su vez, es inventariable, ¿sí? Y lógicamente el valor de inventario tiene un valor económico y yo lo incorporo a mi contabilidad como un bien de cambio materia prima. Como dije al principio, es el elemento que suele ser la mayor incidencia en el valor del costo del producto terminado. Incluso hay determinados casos que representa hasta el 80-85% del valor del producto terminado. Esto es muy bueno porque al ser un elemento directo y variable, impacta directamente en el producto. Eso quiere decir que el valor final del producto, todo lo que es directo, no estoy totalmente, tengo certeza del valor que le cargué a ese producto. Y al ser variable, también es interesante porque si yo mañana tengo una parada de planta, no tengo que estar incurriendo en costo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Entre esa última parte que dijo que no incurre sobre el costo, obviamente sí, gran parte del porcentaje es de la materia prima. ¿Cambia en qué tipo de materia prima es? O sea, si con el tiempo, por ejemplo, yo pienso en No, alimentos, ¿no? te cambia por las estructuras de un proceso productivo. Si vos Ah, yo tenés un pensaba por el proceso tema de pérdida, productivo, o si te llega a poner no, feo, no, ¿viste? no. Ah, No, pues si vos tenés un proceso productivo que es muy artesanal, claro. seguramente la mano de obra termina siendo una incidencia muy alta. Hay procesos Ah, que son 100% mecanizados y por ahí la mano de obra son operarios calificados que todo está dentro, trabajan de una consola o van recorriendo un proceso que es todo interior, se produce todo dentro, va todo por caño y absolutamente cada transformación lo hace un equipo y prácticamente no interviene la gente o muy claro, poco. O podés tener algún proceso que justamente el equipamiento es muy caro y la amortización de esos equipamientos tiene un peso bastante importante dentro de lo que es el proceso productivo o el resto de la estructura de costos indirectos. Entonces, eso va a depender. Yo lo que te claro, voy diciendo que la mayor incidencia, siempre estamos hablando acá de lo que es la generalidad. En costos no hay no hay nada 100% cierto, ¿sí? Porque siempre ok, va a depender de las particularidades de cada proceso productivo. De hecho, vos podés tener una industria textil que está muy industrializada y por ahí con un trabajo bastante mecanizado, y al lado tenés otra industria textil que es 100% artesanal. Entonces ahí, obviamente, la incidencia de los distintos costos va a ser diferente. El nivel de producción va a ser diferente. El volumen de producción va a ser diferente. Pero por eso no hay nada, acá no nos trabajamos, no hay blancos y negros, acá tenés muchos grises en costos. Cada gris está 100% justificado, pero lo que ocurre en una empresa no quiere decir que estrictamente es perfecto
y que si la empresa de al lado hace lo contrario, está mal. No, pueden estar las dos bien o pueden estar las dos mal, ¿sí? Todo depende cuán competitivos sean. ¿Se entiende? O sea, alguien puede decir, no, en mi empresa no tengo la incidencia de los insumos del 30%. Sí, seguro, no hay ningún problema. Y es correcto, y está bien. No, no, yo lo que le estoy dando es la generalidad de las situaciones y el por qué. Y el por qué fundamental es que al ser una incidencia de costo directo, un costo directo quiere decir que impacta 100% en el producto, ¿sí? Un costo indirecto, supongamos que yo tengo un alquiler y estoy pagando un alquiler, no sé, carísimo, 1.000.000 de pesos, pero tengo 1.000 productos, la incidencia de ese millón que pago en el alquiler la tengo que distribuir entre los 1.000 productos. Ahora yo tengo una materia prima o 10 materias primas distintas que estoy incorporando a un producto que valen 1.000.000 de pesos. Ahí el impacto es millón directo contra ese producto. Entonces, en esa relación es donde vos siempre, al tener un impacto directo, la materia prima tiende a ser o tiende a tener una incidencia muy alta. ¿Se entiende? ¿El por qué ocurre Sí, eso? sí, sí, perfecto. Sí, sí, gracias. Cuando hablamos de materias primas, yo acá puse al lado materiales. En realidad, gran parte de lo que dijimos, la materia prima y el material, inclusive podríamos poner envases descartables también. Después hablamos en una pantalla específica de los envases, pero los tres insumos en general se adquieren a través de un proceso de compra. Los tres insumos son almacenables, son inventariables. Los tres insumos son un activo y tienen un valor económico, mientras no los consumo, no es objeto de la empresa, pero los podría comercializar si fuera necesario. Los tres se incorporan a un proceso de transformación para convertir en un producto terminado y hay algunas mínimas diferencias entre la materia prima y el material, que son diferencias de índole teórico. Hay muchas empresas que ni siquiera diferencian entre la materia prima y el material. Absolutamente ambas es exactamente lo mismo. Esta diferencia teórica es que el material se lo considera indirecto. Y ahora les doy un ejemplo de por qué se los considera indirecto. El material tiene una incidencia muy baja en el valor final del producto. Y a la hora de ser un inventario, el material no se hace un inventario uno a uno. No se hace un control tan estricto del inventario de materiales como si se hace con la materia prima. Esas serían tres de las grandes diferencias que hay entre los materiales y la materia prima. Esta diferencia son estrictamente de índole teórico. En la práctica, muchas empresas, te diría una gran mayoría, asumen la materia prima y el material como si fueran lo mismo, con lo cual le da el mismo comportamiento. No diferencian entre uno y otro, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de materia prima y un ejemplo de material. Imaginemos que tenemos una, una silla, un escritorio, una mesa, ¿sí? Donde tiene entre los elementos madera, imaginemos que es de caño, tenemos madera, caño, tenemos tornillos, arandelas, remaches, ¿sí? Y cola de pegar si fuera necesario. La madera y los caños son materias primas. Los tornillos, los remaches, las arandelas son materiales. El valor económico de la materia prima, obviamente, es mucho más alto que el valor económico de los materiales. Imaginemos que lleva 4 tornillos, ¿sí? Y obviamente, digamos que lleva, imaginemos que es una silla con 4 patas de caño, una estructura que sostiene la base de madera y un respaldo de madera. Claramente, la madera podría ser todo en un único plano unido o que fueran dos maderas pegadas, es indistinto a los efectos. Pero tengo una incidencia de madera, materia prima, una incidencia de caño.
Para cada silla voy a utilizar un estándar ya preestablecido de madera y siempre se va a cumplir. Yo voy a tener los cortes estrictamente preparados y en realidad voy a tratar de tener el menor desperdicio posible de madera, porque ese desperdicio tiene un costo. Y en realidad la madera que utilizo para estos muebles es un costo importante del valor final del mueble. Lo mismo sucede con los caños. ¿Qué ocurre con los tornillos de la zarandela? El costo es ínfimo, ¿sí? De hecho, si yo estoy en el proceso productivo y si me cae una arandela o un tornillo, quizás económicamente me lleva más tiempo buscarlo en el piso, ¿sí? Y perder 10 minutos hasta que encuentro el tornillo, que agarrar un tornillo nuevo e incorporarlo. Entonces, si este escritorio o esta silla lleva 4 tornillos, quizás yo, en lugar de utilizar 4, utilicé 5 o 6. Y me es indiferente, porque si tomo el valor unitario de un tornillo es insignificante. A la hora de generar un inventario ocurre exactamente lo mismo. Yo no voy a ponerme a contar tornillos. ¿Sí? Imaginemos que tengo todos los tornillos en una caja, bolsa o del formato en que se comercialice. Yo no voy a contar uno a uno cada tornillo, cada arandela. En realidad se toma por peso, ¿sí? Y yo digo, si esto pesa 1 kilo, acá tengo 1000 tornillos, ¿sí? Si en el medio tengo 2 piedras, que obviamente impactan en el peso, nada, me equivoqué. Tomé una medida inexacta, pero tampoco tiene valor económico. Entonces, por eso el inventario del material se genera de ese modo, ¿sí? De hecho, el proveedor también de tornillos que incorpora en una caja, quizás si la caja dice esto corresponde a 1000 tornillos, quizás no mandó 10.000 tornillos, quizás no mandó 10.000, mandó 10.000 y un poco más o 10.000 y un poco menos. Es indistinto, ¿sí? Seguramente también lo tienen una medida de peso estandarizado para que sea aproximadamente la cantidad que dice la caja que uno está comercializando. ¿Se entiende la diferencia, chicos? En definitiva, por eso se lo considera desde el marco teórico como indirecto, ¿sí? Y por eso se modifica la forma en que se genera un inventario y por eso también tiene una incidencia baja dentro del valor del producto. Después es variable, porque también el material es variable. Si yo paro la producción, no me requiere necesidad de algún material. ¿Queda clara la diferencia? Es mínima, se las quería comentar. En la bibliografía a veces se da paralelamente tanto material como materia prima, pero el sello distintivo es esto que acabamos de comentar. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Si vamos a un proceso de compra, estamos hablando de un proceso de compra ideal, ¿no? Donde uno tendría que tener una licitación, primero, nada, análisis de mercado, identificación de proveedores, una licitación, cotizaciones, negociaciones con los proveedores, generación del orden de compra, entrega del bien o servicio, pago al proveedor y renegociación con el proveedor, ¿no? Este sería un proceso de compras completo. En definitiva, eh, lo que a mí me interesa entender del proceso de compra, que todo lo que ocurre hasta la llegada del insumo, el ingreso del insumo a mi almacén, va a formar parte del valor del insumo, ¿sí? Lógicamente, el valor más importante lo va a tener la factura del proveedor, ¿sí? Pero a la factura del proveedor yo después le voy a estar sumando el costo, el flete, el seguro, todos los elementos que intervengan hasta que el bien llegue al almacén. Todos esos costos los voy a estar activando en el valor de la materia prima. Si yo tengo un flete, tengo un seguro, tengo un manipuleo, tengo un tercero que interviene en la compra, lo que fuere, todo lo voy a estar incorporando al valor de la materia prima. Entonces va a ser el valor de la factura del proveedor más todos los elementos necesarios hasta que la materia prima ingresa a mi almacén. Ahora bien, acá tenemos una factura de un proveedor, ¿sí? Me imagino que la mayoría de ustedes habrán visto alguna vez una factura, ¿sí?
Con lo cual esta factura tiene, no sé si ven el mouse, tiene un subtotal, ¿sí? Después viene la parte fiscal y después viene el valor a pagarle a mi proveedor. Pregunta, supongamos que este subtotal me dice 100.000 pesos, ¿sí? Y después tengo la parte fiscal, imaginemos que hay un IVA del 21%, con lo cual sería 21.000 pesos, y el total a pagarle a el proveedor es 121.000 pesos. ¿Qué debiera tomar yo? ¿El subtotal o el total que le pago a mi proveedor? Pregunta. Profe, le El respondo. total. El El to- subtotal. ¿Quién dijo total? Jacqueline dijo el subtotal. No, Silva Sol dijo total. sí, Sol, total. ¿Alguien más, chicos? Tenemos dos alternativas. ¿Quién vota por Sol? ¿Quién vota por Jacqueline? Estamos en víspera de las PASO, así que podemos hacer una votación. No pasa nada, chicos. Un par de opiniones, ¿Podría, Vamos por con favor. Jacqueline. ¿podría Jacqueline, repetir Subtotal. la respuesta? Digo, la pregunta, perdón. la pregunta es, yo tengo un subtotal de una factura de mi proveedor que es de 100.000 pesos. Tengo a su vez, como lógica, como ocurre siempre, un IVA de el 21%. El 21% de 100.000 es 21.000 y obviamente tengo un total definitivo de 121.000. La pregunta es, ¿qué tendría que tomar yo? ¿Los 100.000 del subtotal o los 121.000, que es el valor que le tengo que pagar a mi proveedor? El Para subtotal. mí, Subtotal. los 100.000, sí, es su total. Los Te, 100.000 porque el IVA no es costo, profe, te puede ser. dejaron sola, Sol. Te abandonaron todos. Es verdad, profe. La realidad es que tienen razón la mayoría, ¿viste? La mayoría habitualmente no se equivoca. A veces sí, pero habitualmente no. Eh, Tal cual. El IVA no es costo. El IVA es, y esto Sí. grábenselo, chicos, ¿eh? El IVA es crédito fiscal. Nunca el IVA se considera como costo, ¿sí? Salvo una excepción que vamos a ver dentro de un par de clases en costo de importación. Pero el IVA nunca es costo, ¿sí? Siempre voy a tomar los valores netos de IVA. De hecho, para la empresa, para el proveedor, eso que cobra, me cobra la factura a mí, mi proveedor, cuando yo le pago, en realidad él la plata del IVA la tiene como para mí se me genera un crédito fiscal y para el proveedor, o sea, yo tengo un crédito, un derecho respecto de la FIP y para el proveedor que lo cobró en nombre de la FIP, tiene una deuda para la FIP, tiene un débito fiscal, ¿sí? El IVA nunca es costo, nunca. O sea, siempre si tenemos un valor con IVA incluido, le sacamos el IVA. Si tenemos un valor sin IVA, nunca le incorporamos el IVA. ¿Estamos? Es muy importante, fundamentalmente, Profe, sí, dale. una pregunta. Porque yo con la empresa que trabajaba antes, a veces venían, no sé si es por esto que por ahí vas a explicar más adelante, traían cacao de Brasil. Y siempre cuando pasaban los costos para poner el precio a la venta al mercado, nos avisaban a nosotros que éramos los vendedores, que era masiva. Y, o sea, todo el producto que nosotros teníamos tenía el precio final más IVA. Sí, por eso, porque en realidad la empresa, nadie te cotiza con IVA, porque el IVA no es Claro. tuyo, el IVA el IVA es del Estado. O sea, vos siempre cotizás sin IVA, siempre pones en toda cotización pones más IVA. En el mercado, independientemente que en el mercado internacional, siempre a vos te van a vender si importás algo sin impuesto, y si vos vendés al exterior, vendés sin impuesto. O sea, no se exporta el impuesto, se graba en el mercado de destino, ¿sí? Si fuera algo a nivel internacional, pero siempre cuando vos cotizás sin IVA, porque el IVA no forma parte de tu valor. De hecho, hay países eh, que en la venta, nosotros cuando consumidores vas a shopping, una vidriera, lo que fuera, el supermercado, el lugar que se te ocurra, y en realidad todos los precios como consumidor final tienen el IVA incluido.
y otros tanto impuesto, ¿no? Pero hablemos del IVA. Cuando vos como consumidor final, nada, sos el que recibe el impacto final de todos los impuestos, ¿no? Entonces vos vas a comprar al supermercado o un shopping y lo que se están vendiendo ya tiene el IVA incluido. O sea, vos pagás el precio final. Hay países, les doy un ejemplo, Canadá, que si vos vas a un shopping, en un supermercado, todos los precios de la góndola o de una vidriera están sin el IVA. Y después cuando llegaste a la caja, te suman el IVA, porque asumen que el IVA no es de la empresa. Y que es correcto, ¿eh? Es como que te suman el valor después que eso va para el Estado. O sea, yo ni te lo publico, no me quedo con nada de eso. Y, a ver, te llegan a hacer eso acá, fuiste al chino y te cobraron, te está publicado 100 y te cobra 121 y le haces un escándalo. Pero la realidad es que, en definitiva, es plata que no se la queda quien te la está cobrando. Ese es el concepto del IVA, ¿no? Se va trasladando, impacta en el consumidor final. Pero quien te lo traslada no se queda con nada. ¿Queda claro? Por eso no es costo. Nunca el IVA es costo. ¿Sí? Sí, sí. Es muy importante esto, siempre quien va en un proceso de compra, siempre, y máximo cuando hay insumos que tienen una especificidad muy particular, ¿sí? Es muy importante cómo el área de producción define las características del insumo a el área de compra, ¿sí? Si el área de compra lo define, el área de producción lo define mal, entonces puede ocurrir un proceso deficiente, ¿no? ¿Eso en qué impacta? En que en realidad cuando llega a la planta y tengo que, i- imaginemos que igual en el control de calidad ya debiera saltar ahí, pero supongamos que la empresa no tiene un efectivo control de calidad o no sabe bien qué es lo que pidió el área de producción. Cuando empezamos a generar el proceso productivo, puede ocurrir de que se vea que yo necesitaba un caño de 3,5 pulgadas y me compró un caño de 3,8 pulgadas, ¿sí? Entonces no me sirve a los efectos de lo que yo tenía que utilizar en mi proceso productivo. ¿Por qué? Porque por ahí no se definió adecuadamente la compra. Bueno, acá nada, un dibujo para que puedan ver lo que, puede producir un proceso ineficiente de una solicitud al área de compra y un proceso productivo que, en definitiva, la devolución de un insumo puede retrasar mi proceso productivo y genera una ineficiencia que obviamente se va a ver reflejada en los costos y en la competitividad de la empresa. Por eso es muy importante claramente, tener un buen proceso de compra y definir bien las características de la necesidad del proceso de compra. ¿Cómo sería el punta a punta simple de, una acción de materia prima? Yo le compro la materia prima a mi proveedor, ¿sí? Compro la materia prima a un proveedor, un tercero a la empresa, la consumo en el proceso productivo y en definitiva voy a generar un producto terminado que va a incluir dentro de los elementos como principal los insumos que estuve incorporando y ese producto terminado termina en un cliente, ¿no? Acá vemos un proceso de, recepción, almacenaje, reposición, digamos, inventario, todo lo que ocurre dentro de un proceso en un almacén, ¿sí? Todos los movimientos que hay en el almacén y cómo se va transformando esa materia prima y todos los movimientos internos. Todo esto es lo que ocurre en el almacén. Recuerden, se los voy comentando desde ahora, que el almacén de insumos, almacén de materias primas, es un costo del proceso productivo, impacta en el proceso productivo, mientras que el almacén de productos terminados, en realidad, no va a impactar en el proceso productivo porque yo, cuando traslado el producto terminado a un almacén, ya tiene definido el valor de costo de ese producto terminado. Entonces, el costo del almacén del producto terminado va a ser un costo comercial, va a ser un gasto comercial. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Todo lo que envuelve el producto, por ejemplo, no sé,
O sea, el envase que lo envuelve formaría parte de la materia prima dentro del proceso de producción, pero ya donde se pone sería el embalaje, ¿no? Las cajas, eso sería Sí, aparte, sí, ¿no? en realidad el envase pues lo podés definir como, yo te diría que lo defina más como insumo, ¿sí? La materia prima es materia prima y justamente cuando hablamos de insumos, dentro de los insumos tenemos materia prima, material y envase. O si no, el envase, llamalo no materia prima, sino simplemente envase. O sea, que de hecho siempre va a estar en la última etapa del proceso productivo, en el embalaje. Siempre es anterior a que el producto se termine. Pero no se compliquen, en las denominaciones. Al envase, llámalo envase, ¿sí? Ok, O gracias. insumo, si querés, pero digamos, no. La materia prima es materia prima, ¿sí? Llamar al envase materia prima te puede confundir, porque las características del envase son diferentes a las de la materia prima. Entonces, no Y se compliquen. formarían parte de los costos finales, ya Forman parte del costo del producto terminado. Acordate que el eso. costo del producto terminado va a tener incorporado materias primas, en el mayor de los casos, ¿no? Te hago la mayor apertura. Materias primas, materiales, mano de obra, costo indirecto de fabricación y envases, ¿sí? También puede haber un producto que uno lo vende a granel y no existe el envase, Claro. ¿sí? Ah, Y ok. vos lo Gracias. comercializás a granel y no hay envase. Y está perfecto. No necesariamente tiene que existir un envase, ¿sí? Puede haber Sí, distintos tipos de comercialización. Por ejemplo, y vuelvo a un ejemplo de YPF, ¿no? El combustible sale a granel, ¿sí? El combustible sale a la refinería, va a un camión, del camión para hacer el ejemplo más cotidiano, ¿no? Del camión va a la estación de servicio, del surtidor va a tu auto. O sea, siempre salió, se trasladó a granel, nunca lleva ningún envase, ¿sí? El lubricante lleva un envase para hacer una diferenciación. O sea, depende de las características. No sé, vamos a Arcor, todos los productos llevan un envase. Molinos, todos los productos tienden a llevar un envase. Ahora, Molinos Agro puede vender granos a granel, ¿sí? sí, Está, sí. todo depende de la forma en que se comercialice. Perfecto. Si vemos de índole práctico, ahora después al final de la clase vamos a ver unos prácticos, ¿sí? Pero si viésemos de índole práctico un mínimo ejemplo, en realidad en una compra de materia prima, supongamos que el valor de compra es 10.000 pesos, hay un IVA del 21%, con lo cual yo tendría 12.100 pesos, ¿sí? Si tomamos, tenemos que tomar siempre la factura neta de IVA. ¿Cómo hacemos? Y esto grábenselo, chicos, porque siempre la misma cuenta, ¿eh? No hagan cuentas extrañas porque se van a complicar. ¿Cómo hacemos para calcular el valor adecuado de la materia prima? En definitiva, tendría que tomar el valor total de la factura y dividirlo por 1,21. ¿Sí? Eso me va a dar el valor sin IVA, ¿sí? Si alguna vez tienen duda y no se acuerdan, trabajen base 100. Hagan 100 más 21, cómo llego a 121 y cómo hago para volver de 121 a 100. Y ahí solo les va a salir la cuenta, ¿sí? Pero siempre para eliminar el IVA lo tengo que dividir por 1,21. Acá estamos dando el IVA estándar, ¿eh? Del 21%, que es el IVA general. Tenemos IVA del 27, tenemos IVA en servicios, tenemos IVA de el 10,5 en determinados bienes. Sí, estamos dando el IVA general del 21%. Como les dije antes, todos los costos necesarios hasta que ingresa al almacén lo voy a incorporar al valor de la compra. Esto es el flete, manipuleo, comisión de un comprador, otros, el seguro, o sea, cualquier costo que yo incorpore, lo tengo que estar llevando como valor del producto. Y después acá hay una pregunta, descuento. ¿El descuento lo estarían tomando como un menor costo de la compra? ¿Qué les parece? Y en las facturas, no, yo estoy pensando capaz medio simple, porque estoy pensando más en un servicio, pero pienso en una factura de teléfono,
Uno a veces del celular tiene descuentos y te lo ponen en la factura. No sé si formaría parte del subtotal y lo considerás. Sí, y está perfecto, Candela, que piense simple, ¿eh? Y tomen siempre un ejemplo simple y si es propio, mejor, porque lo van a entender mejor. Está perfecto. Un descuento va a depender de cómo ocurre el descuento. En los procesos productivos hay dos palabras que se aplican muchísimo. Uno es la normalización y otro es la habitualidad, ¿sí? Yo cuando hago un proceso de costo, en definitiva, lo trato de hacer comparable contra los procesos de otros periodos, de otros meses, ¿sí? Para que sea comparable, tienen que estar normalizados. ¿Qué quiere decir que esté normalizado? Que yo voy a tratar de estandarizar del mejor modo posible todos los procesos productivos. Por eso vamos a ver ahora algunas particularidades cuando veamos mano de obra. No me quiero anticipar. Y el otro concepto es la habitualidad, ¿sí? Normalizar es tomar siempre el mismo criterio también, chicos. Y tomar el mismo criterio es cuando la empresa define criterios que sean criterios homogéneos y que sean criterios con sentido claro, ¿sí? El concepto de habitualidad es lo que a mí me va a dar que una situación no sea extraordinaria. Vamos a un ejemplo y vamos al descuento. Si yo siempre compro determinado nivel de volumen y a mí siempre mi proveedor me hace un descuento habitual por ese gran volumen que yo compro, en definitiva, ese descuento va a ser un menor costo, pero es habitual, ¿sí? Entonces tiene sentido que yo lo considere. Ahora, si yo tuviese un descuento por volumen y en realidad justo la empresa cumplió 100 años de vida y este año dice, mira, como cumplí 100 años, este mes, todo el mes, te hago un 20% de descuento a todas las compras que me hagas. Ese sería un elemento no habitual. Si yo lo considero dentro del costo, ¿qué va a ocurrir? Que este mes fui fantástico en costos. Y cuando lo compare con el mes anterior, voy a decir, mira, este mes tuvo un menor costo. Cuando alguien me pregunte, ¿por qué tuviste un menor costo? En definitiva, decir, no, ¿sabes lo que pasó? Que el proveedor principal cumplió 100 años y me descontó un 20%. Entonces, alguien me va a decir, mira, eso no es habitual, es una situación extraordinaria. Entonces, no lo incorporemos dentro del costo porque me va a distorsionar la normalización de mis costos, ¿sí? Y yo, en definitiva, recuerden que a la hora de, entre otras decisiones, fijar precio de venta, si bien vamos a ver que el precio lo fija el mercado, en definitiva yo tengo que fijar un precio que en principio, si soy competitivo, debiera recuperar todos mis costos. Si yo fijo un precio de venta en función del costo y digo, este mes tuve menor costo, podría ser una rebaja en mi precio de venta, me estaría equivocando, porque se dio sobre un concepto no habitual. Entonces estaría tomando una decisión errónea. ¿Qué va a ocurrir con todos los conceptos que son extraordinarios? Impactan directamente en el estado de resultado. O sea, no quiere decir que no lo considero, pero lo considero directo en el estado de resultado, no como un costo del producto. ¿Se entiende el concepto de habitualidad? Esto se aplica a todo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar en un instante de mermas y desperdicio, que también tengo que aplicar el mismo concepto de habitualidad. Siguiendo con el descuento, yo puedo tener un descuento por volumen de compra, y puedo tener un descuento que es financiero. Esto es decir, me hace un descuento por pronto pago. Todo lo que es financiero, como su propio nombre lo indica, es un beneficio financiero o un costo financiero si me cobrasen alguna penalidad por pagar tarde. Con lo cual, todo lo que es financiero va a impactar en el estado de resultado como financiero. Tampoco lo voy a estar incorporando en mi proceso de costo, porque seguramente yo costeo sin importar si lo pago o no lo pago o cuándo lo pago, por el concepto de vengado. Todo lo que es financiero está directamente atado a el momento del pago y a la forma en que lo pago. Lógicamente, si pagué anticipado, seguramente me hará un descuento,
y lógicamente si pago con retraso, seguramente me cobrarán algún interés moratorio. Ambos, uno es un beneficio, otro es un perjuicio, ambos van a ir directamente al estado de resultados como beneficio o como costo financiero, según corresponda. ¿Queda claro, chicos? ¿Cuál es el único descuento que tomo? El descuento por volumen que tiene habitualidad. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tenga habitualidad en un enunciado? O porque me va a decir estrictamente la palabra habitual, o porque me va a dar algún indicio que no lo es, que es extraordinario. ¿Sí? Vamos al concepto de mermas y desperdicios. Acá también depende la condición de compras que yo tenga. Si yo compro con entrega directamente en mi almacén, en realidad el proveedor, todos los costos que tiene, flete, manipuleo, van a ser costos del proveedor. Digamos, yo compro CIF en mercado local. En definitiva, el proveedor a mí me va a facturar y dentro de esa factura, discriminado o no, va a tener incorporado el flete más todos los costos. Si la merma ocurre en una compra CIF, lógicamente no va a ser un costo mío, va a ser un problema de mi proveedor. Porque si él salió de planta con una carga de 10 y llega a mi depósito, cuando lo pesamos, hacemos el control, tiene una carga de 9,8, bueno, yo lo que voy a considerar es la recepción de 9,8. Ese desperdicio me tiene sin cuidado porque a mí me van a tener que hacer un ajuste si vino ya con una factura de 10, porque en el control que hicimos de ingreso hubo una pérdida en el viaje, problema del proveedor. Si yo compro FOB y el flete es mío, en definitiva, esa merma sí me va a impactar en mi costo. ¿Lo voy a tomar o no? Lo voy a tomar como algo habitual o extraordinario, dependiendo de cuál sea mi grado de pérdida. Si yo digo, siempre en el transporte tengo una merma del 1% por las características del producto, por el contacto con el medio ambiente, del modo que fuere, hasta el 1% va a ser siempre habitual y va a ser un mayor costo. Ahora, si tengo una rotura, un desperdicio fuera de la habitualidad, en definitiva, va a ser un impacto no habitual y lo voy a tener que tomar como un resultado extraordinario. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Después en la práctica lo vamos a comprender mejor. Bueno, estos son algunas de las herramientas simples para que tengan respecto de materia prima y respecto de materiales, ¿sí? Tienen un capítulo en Jiménez que obviamente es mucho más amplio. Cuando vayan al capítulo, omitan todo lo que tiene que ver con contabilidad, con asientos. Nosotros contabilidad no vemos nada, solo la partecita que vimos la clase pasada para que puedan comprender cuál es el uso de la contabilidad de costos. Pero todo lo que refleja en el capítulo, asientos contables y demás, omítanlo. No es necesario ni que lo lean, ¿sí? Sí es importante que vean toda la parte conceptual que lógicamente está mucho más ampliada de lo que yo le estoy dando acá. ¿Vamos? Vamos a pasar al segundo elemento, que es la mano de obra, ¿sí? Pregunta, ¿qué suponen que es el costo de la mano de obra? ¿Cómo se forma el costo de la mano de obra? ¿Por los sueldos? Perfecto, perfecto, Luca. Por los sueldos, tal cual. El costo de la mano de obra está vinculado con los sueldos y todos los elementos que están vinculados justamente con ese sueldo. Recuerden que una empresa es dueña del servicio que uno presta. Nosotros, la gran mayoría, me imagino que trabajamos, algunos será cuenta propista, ¿sí? Tendrá su propio emprendimiento, una gran mayoría serán empleados, ¿sí? Entre los que me incluyo. Nosotros como empleados lo que vendemos es nuestro servicio, ¿sí? La empresa es dueña del servicio, no de la persona. Por suerte la esclavitud terminó hace muchos años, ¿sí? Con lo cual, todo lo que va a estar vinculado, por eso la mano de obra es un intangible.
¿sí? Porque si bien las personas, yo las estoy viendo, en realidad lo que la empresa tiene de costo de esas personas es el servicio que brindan esas personas. Es un intangible el costo de la mano de obra. Y cuando lo voy a considerar, acá aplica el concepto de vengado 100%, ¿sí? En el momento en que se presta el servicio. Normalmente, acá estamos hablando de mano de obra directa y mano de obra indirecta, ¿sí? Recuerden que va a ser directa cuando está vinculado a el producto y va a ser indirecta cuando no tiene un impacto directo con el producto, ¿sí? Normalmente, y en la actualidad, la mayor parte de la mano de obra tiende a ser indirecta, ¿sí? Hoy es bastante dificultoso que tenga una mano de obra que se dedique exclusivamente a un producto. Pero ¿puede haber mano de obra directa? Sí. ¿Cómo lo identifican ustedes en un ejercicio práctico? Simple. Te va a decir mano de obra directa o mano de obra indirecta, ¿sí? No se queden con la estructura de que un operario es directo y que un supervisor es indirecto. El supervisor seguramente es indirecto, pero el operario también puede ser indirecto, ¿sí? No necesariamente un operario trabaja con un único producto. Si nosotros vemos una línea de producción, puede ser que sea una línea de producción exclusiva o puede ser que por esa misma línea de producción nosotros tengamos distintas personas que trabajan para distintos productos y que por esa línea en distintos momentos pasan distintos productos. La mano de obra, ¿qué suponen? ¿Que es variable o que es fija? Nada, tienen dos alternativas, chicos, opinen. Fija. ¿Fija o variable? Fija. Fija, ¿Por qué, Micaela? porque todos los meses le tenés que pagar a los empleados los sueldos. ¿Otro por qué del fijo? Si es variable también le Yo, tenés que pagar, ¿eh? yo iba a decir variable, pero Claro, pero yendo al punto de que, o sea, sacando de los sueldos que los pagas todos los meses, puede haber renuncia, despido, entra gente nueva, más, menos sueldo. ¿Qué más? A ver, gracias, Gonzalo. ¿Otra opinión? Yo coincido que es variable, porque si aumenta la producción van a necesitar contratar más gente. Micaela dice que es Posiblemente. variable y está en un concepto que se aumenta la producción, contrata más gente. ¿Qué más? No, para mí Sí, es profe, yo fijo también creo que es variable. porque es muy difícil tomar o despedir gente. O sea, si a vos te aumenta la producción particularmente por algo, pero después te vuelve a bajar, esa gente que contrataste después es difícil deshacerte de alguna manera, como está hecho el sistema. Y ¿Quién más? además, ¿Quién más? yo estoy pensando que es mes a mes, vos todos los meses, no sé, una relación muy costosa, todo el tiempo te despiden, contratar gente nueva, no es un cambio tan brusco, yo siento yo, para considerarlo variable. Para mí es fijo por lo que dijo también la compañera, lo pagás todos los meses y no es que hay despidos y contrataciones todo el tiempo, por eso es algo fijo. ¿Qué más? Profe, pero si una fábrica tiene operarios que hacen horas extras, ahí le puede variar también el Apenas, monto del sueldo, sin necesidad de que ingrese o egrese gente. está fantástico sus opiniones, ¿no? Porque ahora vamos a dilucidar. Apenas empezamos, que yo dije mano de obra, no me acuerdo si fue Gonzalo o quien habló que dijo, está vinculado con el sueldo, ¿sí? Sí, sí. Recuerden que siempre, Luca, vos habías hablado, perfecto, que siempre yo tengo que ver cuál es el génesis del costo. ¿Qué es lo que me genera el costo? El costo me lo genera de la mano de obra el salario que yo esté pagando, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se compone la estructura del salario. Todos ustedes, la mayoría trabaja, ¿ustedes qué cobran? ¿Un valor fijo o un valor variable? Fijo, profe. Fijo. Nosotros estamos en un país que está altamente sindicalizado, todo lo que es el trabajo en las plantas, en la fábrica.
está tan sindicalizado que tenemos un convenio colectivo de trabajo y que cada posición tiene un valor ya preestablecido en el propio convenio. Digamos, la persona que, no sé, hace la actividad 1 tiene un valor, la que hace la actividad 2, un valor y una descripción dentro del propio convenio y dentro del propio sindicato. O sea, los salarios son fijos, chicos. El sueldo es fijo. En nuestro país, el 99,9% de los salarios son fijos. ¿Sí? ¿Qué implica que el salario sea fijo? ¿Qué implica? Que en definitiva, independientemente que la empresa trabaje o que el trabajador trabaje, digo, cuando digo la empresa, porque puede haber una parada de planta, ¿sí? Porque me faltan insumos, porque tengo que hacer un mantenimiento, independientemente de lo que ocurra en la empresa, o de lo que ocurra, o de lo que le ocurra al trabajador, porque un día se enfermó y no va a trabajar y está justificado, ¿sí? Yo le voy a pagar un sueldo fijo y le voy a pagar lo mismo, ¿sí? Está totalmente disociado del volumen de producción. Si yo mañana aumento la producción, como dijo, creo que Micaela, y tengo que tomar más gente, a esa más gente que yo tome, también le voy a pagar un salario fijo. Que yo tome, tenga un salto en la mano de obra, ¿sí? Que tengo que contratar más gente, no quiere decir de que se convierte en variable, porque no está, el trabajo de esa persona no está directamente relacionado con el volumen de producción. De hecho, que una persona trabaje más horas tampoco implica que produzca más. Puede ser, sí, pero no necesariamente. No es una maquinaria, ¿sí? Que si yo digo, si una máquina que saca, no sé, una pieza por minuto, lógicamente si trabajó 10 minutos sacó 10 piezas, si trabajó una hora sacó 60 piezas, ¿sí? La persona no necesariamente está vinculado con eso. De hecho, a veces las empresas o las plantas tienen que trabajar horas extras porque tienen, no sé, un 20% de la dotación que está enferma. Y la hora extra es para suplir el trabajo de la persona que no pudo venir a trabajar. ¿Se entiende? No hay una relación directa de lo que genera el costo y que me lo convierta a mí en variable. Lo que se genera el costo fijo. Porque si yo estoy operando la planta al 100% o porque estoy en una época de crisis y estoy operando la planta al 40% y la empresa decidió no despedir personal porque sabe que es algo coyuntural, en definitiva, el operario, si operaba al 100 o si opera al 40 por decisión de la empresa, va a cobrar lo mismo, no va a cobrar menos. ¿Se entiende, chicos? Es fijo en el 99,9% de los casos. ¿Cuándo va a ser variable? Cuando yo pago a destajo o por unidad producida. Aquel proceso productivo, que son escasos los convenios que así lo definen, por ahí en lo que sería la recolección de fruta en el Alto Valle, la zafra, digamos, hay determinado, en la industria textil a veces ocurre también que uno paga sobre unidad producida. ¿Sí? Entonces, si alguien produjo o 10 unidades, bueno, ok, te pago 10 pesos. Si producís una, te pago un peso. ¿Se entiende? Entonces ahí, cuando el salario está estipulado desde el propio convenio, que es a destajo o por unidad producida, es el único momento donde ese salario se convierte en variable. Si no, siempre el salario va a ser fijo, chicos. ¿Queda claro por qué? Sí, Sí, sí. Sí, Sí, sí. profe. Y si yo contrato más gente, será mayor estructura. Esto es, cuando yo incorporo gente, aumento estructura. Es lo mismo que yo incorpore gente, es lo mismo que tenga que incorporar una maquinaria más. ¿Sí? Si yo aumento mi capacidad de producción, lógicamente voy a tener que incrementar la estructura. ¿Y eso qué implica? Por ahí tengo que tener un almacén adicional, tengo que tener equipo adicional, tengo que tener mantenimiento adicional, tengo que tener más mano de obra contratada. O sea, aumenta todo el costo de estructura.
pero eso no me lo convierte en variable. Nada, aumenté mi capacidad de producción, aumenté mi estructura, pero la estructura es fija. Tengo un salto en la estructura, pero sigue siendo fija. ¿Queda claro? Es importante que vayan. Yo le estoy tirando muchos conceptos, chicos. Por ahí no los van captando al 100%, pero inténtenlo, porque estamos hablando de estructura, fijo, capacidad. Hay un montón de conceptos que hacen al génesis de la materia y de poder comprenderlo. ¿Sí? La mano de obra, para que sea directa, tiene que estar directamente vinculada al producto. ¿Sí? Yo digo, tengo en una industria textil que determinado modelo de camisa lo hace una línea de producción. Estoy en una industria pesquera que se dedica toda esta línea a el corte y la producción de canicama o de rabas, lo que fuere. Y tengo una línea de producción exclusivo para rabas. ¿Sí? Si la misma línea pasa canicamas, raba y trucha congelada, listo. En realidad, esa gente está trabajando para 3 productos distintos. Y ya sería una mano de obra indirecta y tendré que buscar alguna forma de distribuir su salario que es fijo a estos 3 productos. ¿De qué modo? Y seguramente la cantidad de horas que dedicaron a cada uno de los productos puede ser una forma de distribución, una base de distribución para esos 3 productos. ¿Se entiende? Cuando hablamos de salario, en general, para el empleador estamos hablando de salario bruto, ¿sí? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que trabaja, ¿a ustedes qué les interesa? ¿El neto o el bruto? ¿El bruto? A ustedes, a todos nosotros nos interesa lo que hay en el Baneco, chicos. El neto. El neto. La verdad que sí, o sea, si quieren aparentar que ganan más dinero, están en una reunión de gente, todos ganan un montón, y ustedes tiran el valor bruto. No están mintiendo, están trasladando distorsionando la realidad. A todos nos interesa lo que hay en el Banelco. Realmente, si te dicen, tenés un sueldo de 100.000 pesos y en el Banelco, por lo que fuere, hay 60, ganas 60. ¿Sí? Si lo que importa es cuánto realmente te queda en el Banelco. Al empresario, al empleador, lo que le importa es el bruto, porque todo lo que está entre el bruto y el neto es costo para el empleador. O sea, lo que no me llega a mí, en realidad el empleador lo tiene que pagar de todos modos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre un sueldo bruto y un sueldo neto? Justamente la diferencia que vamos a tener, bueno, no está acá, vamos a verlo, acá estaba escrito, la diferencia que vamos a tener entre el neto y el bruto justamente va a ser cargas sociales, sindicato, obra social, seguro. Hay toda una serie de elementos. Si tengo la suerte de ganar mucha plata y tengo la mala suerte de que me descuenten ganancias, la retención de impuestos a las ganancias, ¿sí? Hay toda una serie de costos que van entre el neto y el bruto, ¿sí? Que cualquiera en un salario, nada, y cuando ahí estamos depende el convenio que tenga, la verdad que la variación puede ser mucho mayor, ¿sí? Puede haber N conceptos. Pero en definitiva, para el empleador, lo que vale es el bruto. ¿Por qué? Porque lo que me descuentan a mí para jubilación, en realidad el empleador se da vuelta y se lo paga el ANSES. Lo que me descuentan a mí para el sindicato, dependiendo del sindicato que fuere, vamos a poner el que tiene más marketing, se da vuelta y se lo da a Moyano. ¿Sí? Si lo que me descuentan a mí para la obra social, se da vuelta y se lo da a Galeno, Bancaria, la obra social que fuera, ¿no? Swiss Medical, la que fuera, OSDE o la que sea, ¿sí? Si a mí me descuentan impuestos a las ganancias, para el empleador, en lugar de pagármelo a mí, se da vuelta y se lo tiene que pagar a la FIP. Pero para el empleador, todo eso es costo, ¿sí? Todo es costo. No quiere decir de que no es un costo. Y tiene, no solo que es un costo para el empleador,
actúa como un agente de retención y en realidad tiene una obligación de todo lo que es previsional ingresarlo, de todo lo que es obra social ingresarlo, ¿sí? Y de todo lo que corresponde al sindicato ingresarlo a cada uno de los elementos. A su vez, por todo lo que me descuentan a mí, el empleador parte del salario bruto y también tiene que aportes patronales. O sea, si el salario bruto es 100, seguramente de aportes patronales va a tener que incorporar un N porcentaje más, que está cercano al 40%. A su vez, para el empleador hay una serie de costos adicionales al salario bruto que forman parte de la base salarial. Lo que puede ser el aguinaldo, lo que puede ser el adicional vacaciones, lo que puede ser también el pago, tanto el aguinaldo como el adicional vacaciones. Esto lo normalizamos el costo, ¿sí? Siempre en el aguinaldo, si bien el aguinaldo es un sueldo adicional, que se pagan 2 momentos en el año, como nosotros lo tenemos que normalizar, vamos a estar tomando para el aguinaldo una 12ª parte cada mes. Si bien el adicional vacaciones, ¿sí? En definitiva, se paga cuando uno se toma vacaciones o en algún momento del año, también la empresa lo normaliza y va a tomar una 12ª parte en cada momento. ¿Ustedes saben por qué cuando hay vacaciones, encima que uno se va de vacaciones, me pagan un adicional? La empresa es buena, que encima que me voy de vacaciones hasta me paga más. O sea, no trabajo y me paga más. De hecho, es fantástico, ¿no? Porque me voy de vacaciones y me dan más plata. ¿Saben por qué es eso? No, ni idea yo. Eso se da, chicos, porque la licencia, esto ocurre con todas las licencias, ¿sí? El mes uno lo tiene mensualizado, se divide por 30. Cuando estamos trabajando de licencia, en lugar de dividir por 30, se divide por 25. Esos 5 días adicionales, ¿sí? Obviamente, si tengo 15 días de vacaciones, van a ser 2 días y medio adicionales. Esos 2 días y medio adicional es lo que me dan como adicional vacaciones, ¿sí? Es por la forma en que se calculan todas las licencias, ¿eh? Cuando uno tiene una licencia por enfermedad ocurre lo mismo. Cuando uno se pide el día por estudio, que es una licencia paga, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que a veces las empresas lo liquidan como adicional o no. Las vacaciones seguro. Las otras licencias y a veces no se da de ese modo. Pero el punto es ese, ¿eh? Por eso existe la adicional vacaciones. La ART, que es un costo también adicional que tiene el empleador, en realidad es obligatorio, es el seguro por accidente de trabajo obligatorio. Esta, desde que salió la ley de ART, ya salió hace muchos años, ¿sí? Para la empresa es un costo adicional, pero ¿qué ocurre? Si hay un accidente de trabajo, ese operario, mientras no puede ir a trabajar por efecto del accidente de trabajo que tuvo, ese salario lo paga la ART. Esto normalizó también el costo para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa siempre paga el seguro y ese operario que no puede ir a trabajar, en realidad la empresa lo tiene que reemplazar, porque en una línea de producción debiera estar toda la gente necesaria. Ese reemplazo para la empresa es el mismo costo. ¿Por qué? Porque el costo que tenía con el empleado, en definitiva, como ese empleado que no está yendo a trabajar lo paga la RT, la empresa tiene exactamente el mismo valor. Contrata a una nueva persona, pero no le impacta el valor, no se duplica el valor porque el salario de la persona accidentada lo está pagando la RT. Y siempre la empresa tiene el costo del seguro de la RT. A su vez acá puede haber toda una serie de costos adicionales, uniforme, controles médicos, capacitación y N cantidad de variables que se incorporan en el valor del costo de la mano de obra. Nosotros tendremos que hablar también de conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos, ¿sí? Cuando hablamos de conceptos remunerativos, ¿alguien sabe la diferencia entre un concepto remunerativo y un concepto no remunerativo, chicos? ¿Tienen alguna idea?
No. Bueno, en realidad en un salario todos los conceptos debieran ser remunerativos. Si son remunerativos, forman parte de la base salarial de la empresa y todos los conceptos remunerativos son pasibles de aguinaldo, son pasibles de, si me despiden, de el valor para calcular la indemnización por despido, son pasibles de, si yo tengo un premio atado a mi salario, va a formar parte de esa base del premio. Si yo tengo el adicional vacaciones, también va a formar parte del adicional vacaciones. Todo debiera ser remunerativo. ¿Qué ocurre? Que en realidad la empresa tiene algunos conceptos que son no remunerativos. ¿Cómo identifico un concepto no remunerativo? Porque estrictamente me va a parecer que el mismo es no remunerativo. Sobre los conceptos remunerativos se pagan cargas sociales, ¿sí? Y aportes patronales. Un concepto no remunerativo no tiene, como no forma parte de la base salarial, no se van a pagar ni cargas sociales. Esto quiere decir, no voy a tener ningún tipo de descuento y no va a formar parte de los aportes patronales tampoco. Ejemplo de un concepto no remunerativo. Muchas veces cuando se está negociando un incremento de sueldo, esa negociación se puede diferir en el tiempo hasta que llega a un acuerdo la parte sindical con el empleador. Como eso se va trasladando en el tiempo, y muchas veces, como ocurre en estos tiempos, la inflación es galopante, entonces tiene que existir un incremento. Y supongo que la empresa está discutiendo decir, no, mira, la empresa dice, vamos a dar un 30% de aumento. El sindicato dice, no, yo quiero un 40% de aumento. Entonces pasa determinado periodo de negociación, dice, mira, en el 30 estamos todos de acuerdo. ¿Por qué ya no empezamos a dar el 30 hasta que definamos el valor final del convenio colectivo? Entonces, la empresa entrega el 30, como todavía no está totalmente definido, eso lo ponen como un incremento a cuenta de futuros aumentos y sería un concepto no remunerativo. En el momento en que se cierra un acuerdo, supongamos que el acuerdo termina siendo un 37, eso se cierra el convenio y ese concepto pasa a ser remunerativo. Todo el periodo que la empresa no lo consideró como un no remunerativo y no había ni cargas sociales ni aportes patronales. Después va a formar parte del salario real. A veces saca inclusive el Poder Ejecutivo algún decreto, ¿sí? Donde dice, bueno, por única vez le vamos a dar X cantidad de dinero, o por decreto ley se va a dar un adicional de tal monto. Ese concepto es no remunerativo y al ser no remunerativo no forma parte de la base salarial. ¿Queda claro, chicos, la diferencia entre uno y otro? La mayoría de los conceptos son remunerativos. La enfermedad justificada, la antigüedad, un premio, horas extras, el propio salario normal, todos esos son conceptos remunerativos 100% válidos. ¿Queda claro entre la diferencia entre remunerativo y no remunerativo? Sí, profe. Sí, sí. Hay otros conceptos que ni siquiera forman parte del salario, que esto es lo que pagan CES, ¿sí? Que no forman parte del costo del salario. Sí forman parte del salario, pero no forman parte del costo. Esto es lo que pagan CES. Esto es ayuda escolar, salario familiar, la licencia por maternidad. Todos esos son conceptos que se pagan, la empresa los paga, yo los recibo como empleado, pero en definitiva la empresa no los tiene que considerar dentro del costo porque en realidad no lo paga la empresa, sino que lo pagan CES. Ejemplo de estos es lo que les acabo de decir, ¿sí? Eso no es costo para la empresa. Acá tenemos lo mismo, pero un poco más ampliado, ¿sí? Vamos al detalle de los conceptos remunerativos.
Salario familiar, uno lo puede calcular, un valor horario, puede ser directamente un sueldo mensualizado, ¿sí? Donde el valor del salario ya está estipulado y es un sueldo bruto mensual, o lo que está estipulado es un valor horario. En determinados convenios colectivos lo que se estipula es un valor por hora. Entonces al operario le van a pagar el valor horario ya preestablecido por la cantidad de horas que trabaja, ¿sí? Si un operario no trabaja determinadas horas porque se enfermó y está justificado, perfecto. Ahora, si el operario tendría que trabajar 8 horas y llega tarde todos los días y en lugar de trabajar 8 horas trabaja 7, lógicamente la hora que no trabajó no se le paga. Está en descuento. Y bueno, y seguramente si eso ocurre todos los días y no está acordado, y bueno, tendrá algún problema laboral. Las horas extras, recuerden que se pagan al 50% o al 100%, dependiendo de cuándo se ejerce esa hora extra. Si un operario tiene que ir a trabajar un feriado, un domingo, a partir de determinada hora posterior a un corte determinado, esas horas van a ser al 100%. Supongamos que el valor horario de una persona es 100 pesos por hora. Si son al 100%, en lugar de pagarle 100 pesos, le van a pagar 200 la hora. Siempre el 100% o el 50% es adicional. Si un operario trabaja de 7 a 2 de la tarde y en definitiva entre las 2 y las 4 se queda haciendo una hora extra, esa hora extra va a ser al 50%. Si el valor normal es 100, la hora extra al 50 es 150. Siempre es adicional al valor normal, ¿sí? Podemos tener premio, enfermedad justificada, antigüedad, licencia por estudio, licencia por vacaciones, el proporcionar vacaciones que siempre va a ser una doceava parte, y el aguinaldo, como dijimos antes, va a ser una doceava parte de qué, de todos los conceptos remunerativos que tenga el empleador, ¿sí? El concepto no remunerativo no paga cargas sociales y es un concepto en sí mismo. No quiere decir que el salario familiar es un concepto remunerativo, ¿eh? Acá esto es al margen. Salario familiar, todo lo que paga el ANSES, licencia por maternidad, ayuda escolar, no es costo para la empresa, ¿sí? Y la diferencia entre un sueldo bruto y un sueldo neto, como dijimos antes, está obra social, sindicato. Le hago publicidad a Galeno porque es mi obra social, entonces por eso le hago publicidad. El seguro obligatorio, la percepción de impuestos a las ganancias y demás, ¿sí? Otros cargos que tiene la empresa, como dijimos antes, otros seguros, ART, el proporcional de indemnización. Generalmente la empresa cuando calcula el costo siempre tiene preestablecido decir, mira, este año vamos a estar despidiendo de la base salarial el 1% de la base salarial. Entonces ahí, de toda la base salarial, el 1% lo incorpora como un costo. Después puede ocurrir o no ocurrir este despido, pero si yo lo traslado, lo considero como un costo, porque es una previsión que puede llegar a ocurrir, nada, si lo considero como costo, lo traslado al valor del producto y en definitiva lo voy a recuperar a través de los precios. ¿Queda claro, chicos, el concepto de mano de obra y las distintas variables? Sí. Sí, profe. Dando algunos datos estadísticos, ¿sí? En Argentina el costo de mano de obra adicional está cercano al 49%, ¿sí? Es un 32% directo y hay un 17% que en definitiva es adicional de lo que paga el empleador, ¿sí? Está cercano al 50%. A esto uno le tiene que sumar las tasas de ausentismo, que tienden a ser muchas veces bastante altas, días de paro, piquete, juicios laborales. Bueno, todo eso que en realidad termina siendo un mayor costo para la empresa, nada, lo ubica en un valor inclusive superior al 49%. Nosotros estamos con un costo laboral de los más altos del mundo, ¿sí? Como una realidad de costo laboral. Esto nos equipara más o menos cercano a Alemania, ¿sí? Muy por arriba
de la media de costo que hay en Latinoamérica. Esto, desde el punto de vista de empleado, es fantástico. Desde el punto de vista de empleador, es una complicación, ¿sí? Y es una complicación desde el punto de vista de competitividad, ¿no? Por eso siempre se dice que tendría que armarse alguna norma de mayor flexibilidad desde el punto de vista laboral. Acá no hacemos juicio de valor. Lo que decimos es que nosotros desde el punto de vista de análisis de costos tenemos que tratar de generar competitividad en nuestros productos, y el impacto de la mano de obra a veces me puede quitar competitividad. De cada salario en el costo de mano de obra, si el empleado percibe 100, en realidad el costo para el empleador es de 150. ¿Sí? Y esto es un poco el comparativo de lo que hablábamos de costos laborales. Acá una incidencia del impuesto a las ganancias, ¿no? Dentro de Argentina, y cómo inciden los costos laborales fiscales en nuestro país respecto a otros países. Acá tenemos todo lo que sería Latinoamérica y lógicamente nos está ubicando en los costos más altos desde el punto de vista laboral, ¿sí? Por el impacto fiscal de los costos laborales. Viene costo de fabricación. Hacemos lo siguiente, chicos. Corto acá la grabación, nos conectamos al otro link, más que nada, instantáneamente, vayamos a la página y nos conectamos en otro link para que no sea tan largo después cuando lo suba a YouTube, y para que no sea tan largo también cuando ustedes lo vuelven a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Corto acá y nos conectamos en el otro link, instantáneamente. Perfecto. Conéctense, por favor. Nos vemos en instantes.